¿Qué tal, chicos, chicas? El relevo ya está aquí. Carlito Alcaraz, rey de Roland Garros. Y visto lo visto, puede ganar muchos más en el futuro. Hablaremos también en este vídeo de Swiatek, que se ha paseado. Hablaremos del número uno de Sinner y de Djokovic, que supuestamente no va a jugar Wimbledon y a ver si llega bien a los Juegos Olímpicos. Así que empezamos. El sucesor de Nadal, Carlito Alcaraz, su primer Roland Garros, ha jugado 3 finales de Grand Slam y ha ganado las tres. Y tres diferentes. O sea, ha ganado Wimbledon, ha ganado US Open y ahora Roland Garros. Con 21 añitos. Mm, Carlito llegaba con dudas, ¿no? Con el tema del brazo. Comentamos en el anterior vídeo que igual no ni acababa Sinner ni acababa Carlitos el torneo por los problemas con los que venía cada uno y, y en el partido entre ellos pues casi que pasa eso, ¿no? Uno con problemas, el otro también con problemas y verá que ninguno de los dos va a acabar el partido, pero bueno, fue digamos como una final anticipada. Lo que pasa es que luego, después de ver la final con el Zverev, pues también fue un gran partido, ¿no? Carlito mmm, tiene más tenis que nadie. O sea, tiene una variedad de golpes que no lo tiene nadie. Y tiene una intensidad de piernas que no lo tiene nadie tampoco. Ni Sinner, ni Djokovic, ni Nadal cuando era joven, nadie. ¿Cuál es el problema de Carlito? ¿Cuál es el principal rival de Carlito? ¿Djokovic? ¿Sinner? No. El principal rival de Carlito es él mismo. Es su cabeza. Y en los partidos lo vemos, ¿no? En esta final, por ejemplo, con Zverev, él sabe cómo tiene que jugar, emplea una táctica de juego que es tirar bolas altas, eh, tirar dejaditas, cambiarles un poquito de cortados, o sea, cambiar un poco lo que son las alturas y las velocidades. ¿Vale? Cuando él podía entrar un poquito en pista es cuando aceleraba el punto y pegaba. Y Zverev lo tenía totalmente loco. Pero ¿qué pasa? Que se ve con una superioridad aplastante, se ve por delante en el marcador y ¿qué hace? Cambiar su estilo de juego, cambiar la estrategia y se pone a jugar a recortar los puntos y a querer jugar ya bolas increíbles, bolas de levantarte del asiento. Y en un gran slam sobre todo hay que ser muy práctico, hay que ser muy práctico. Y trabajar los puntos sobre todo en tierra. En tierra tienes que trabajar cada punto, o sea, desde el primero hasta el último. Y así es como se ganan los Grand Slam. ¿Qué pasa? Que Carlito es un genio y, y puede, y puede revertir la situación, pero va a haber otras veces que no va a poder. Y de hecho ha habido otras veces que no ha podido, ¿no? Pero es que son esas cosas que te da coraje, que muchas veces la gente olvida que Carlito tiene 21 años y que tiene mucho por mejorar y que madurar, pero es que da coraje, es que ves que está haciendo una cosa bien para que la cambies, porque estás permitiendo al otro jugador entrar en el partido. O sea, lo tienes totalmente loco y empiezas a hacer errores no forzados y a darle vidilla al contrario. Pero bueno, como digo,
Carlito es un genio, tiene más tenis y tiene más intensidad de piernas que nadie. Es que así es como ganan los partidos. Vamos a darle paso a nuestro amigo Enio a ver qué resumen nos hace del torneo. Adelante, Enio. Hola José, comentar un poquito lo que para mí ha sido Roland Garros 2024. Por empezar con las mujeres, para mí ha sido un cuadro, como se esperaba, sencillamente un poco decepcionante, la verdad. Y más cuando Sabalenka pues tiene problemas médicos o musculares, no puede jugar prácticamente, pierde en cuartos, y Rybakina, que era otra de mis favoritas, se ve sorprendida por Paulini. Evidentemente Paulini en la final nos sorprendió a Swiatek, que para mí se ha aburrido durante todo el torneo, excepto segunda ronda, como bien apuntó José, que tuvo un partido con Osaka que estuvo a punto de perder. Y es verdad que Osaka jugó muy bien, pero quitando ese partido, ha sido un paseo. Y creo que no es bueno para el tenis femenino. Es verdad que la batalla Sabalenka-Swiatek es preciosa, es número 1, número 2 espectacular, pero las demás están a años luz para mí. Rybakina no termina de conectar, Coco Gauff tampoco, y ya después pues las típicas checas y tal, pero que tampoco a Bondrusova en semifinales le ganó 6-2 y 0. Entonces, bueno, pues no creo yo que ha sido un cuadro muy bonito, la verdad. Collins también se vio sorprendida en segunda ronda por Danieleva, creo, y bueno, un cuadro, no sé, ha sido poco emocionante, la verdad. Pero bueno, las mujeres yo creo que están tirando para arriba y poco a poco se irán igualando un poquito. De momento no. En cuadro de hombres, primero voy a hablar por las grandes decepciones para mí. Para mí, Távilo y Jarry, decepciones grandísimas. Perder en primera ronda, con lo bien que venían jugando, un poco de decepción. Y partidos Nadal. Nadal dio todo lo que tiene. Si es que para mí es el mejor deportista español de la historia y uno de los mejores deportistas del mundo de la historia. Pero tenemos que reconocerlo, está muy lesionado. Está muy lesionado. Vamos a ver cómo puede terminar esta temporada. Olimpiadas, bueno, vamos a ver Copa Davis, vamos a ver. Pero vamos, le deseo lo mejor porque es un grande. Y del cuadro masculino, pues han llegado todos los que tienen que llegar a cuartos de final. Dar un voto antes de confianza a Rune, que creo que ha jugado muy bien, a ver si se centra un poquito. Matteo Arnaldi, que ha jugado muy bien también, me ha gustado mucho. Y después, pues los demás que han llegado donde tenían que llegar. Para mí ha ganado Alcaraz porque mentalmente es el más fuerte y es el más valiente. Es lo que yo opino. Sinner también a un nivel espectacular, pero físicamente está para mí un escalón por debajo de Alcaraz. Y creo que lo tiene que entrenar. Sinceramente lo veo así. Creo que físicamente es peor que Alcaraz. Zverev ha jugado súper bien. La final me decepcionó un poco, sobre todo cuando se puso 2-1, pero Alcaraz ha demostrado un salto de calidad impresionante, sobre todo a nivel mental, que es una cosa que siempre hablamos, como si no tuviera plan B. Pues en este Roland Garros ha tenido plan B. No se ha dedicado a tirar partidos como a veces hace. Se ha centrado y me ha parecido una mejora mental espectacular. Espectacular, es el mejor ahora mismo. Y por lo demás, pues muy bien. Ruth, muy bien en su línea, muy regular, semifinales. Sisipas, que para mí con ese revés a una mano, y sobre todo en tierra batida, lo va a pasar muy mal, porque le cargan el juego a la zona alta de revés y no puede salir de ahí el chaval. Y nada, y grandes partidos. También destacar, se me había olvidado, a De Miñaur. Creo que ha jugado un torneo espectacular, con un segundo set con Zverev precioso. Y nada, como no puedo enrollarme mucho, enhorabuena Alcaraz, es un orgullo para España y creo que mentalmente está evolucionando. Creo que le ha venido muy bien la planificación de la temporada de tierra en la que no ha jugado demasiado. Y le ha venido muy bien, porque a pesar de llegar tocado del brazo y que ayer dio señales de calambres otra vez, pero ha llegado en muy buen estado de forma. Quién sabe si hubiera jugado más torneos de tierra como hubiera llegado, en mi opinión. Pero creo que el cuadro masculino, sinceramente, creo que apasionante. Alcaraz y Sinner para mí un escalón por encima de los demás, un escalón. Lo siguen Ruud, lo sigue Pérez. Veremos Djokovic. Bueno, Djokovic ha sido un poco
la incógnita. O sea, dos partidos durísimos, como siempre, amarrándose con sus cosas, lo saca y se retira al siguiente día. No sé si hubiera venido bien, si hubiera ganado o no. Yo cuando lo vi ganar a Cerúndolo, el partido duro, pensé que ganaba, la verdad. Digo, se va a amarrar y va a ganar, pero que verdaderamente estaba mal de la rodilla. Bueno, lo he resumido un poco rápido así y espero que haya gustado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre, Enio. Un abrazo, nos vemos pronto. Y bueno, Sinner es el nuevo número uno, ¿no? Que bueno, podría haberlo sido antes. Lo que pasa que, bueno, eso, como todos sabéis, Sinner tuvo un problema de cadera y no pudo jugar el torneo de Roma. Jugó también en Madrid y se tuvo que retirar. Y bueno, ahora mismo saca unos 1000 puntos a Carlito, que es el segundo. Y Carlito lo que le viene ahora es Queens y Wimbledon y defiende 2500 puntos. Lo más lógico es que pierda el número 2, aunque Djokovic defiende 1200 de Wimbledon, que creo que no va a jugar. Pero bueno, vamos a ver. Ahí Sinner va a sumar muchas semanas de número 1. Bueno, va a ser difícil que alguien se lo quite. Ahora hablamos de Djokovic, pero bueno, hay que mencionar a Zverev también, que a mí me da un poco de pena porque es uno de esos jugadores que te gusta que, que ganara algún Gran Slam, ¿no? Como por ejemplo también Ruth. Y Zverev ha hecho un gran torneo. Ha hecho un gran torneo. La ganaba a Nadal, en el que vimos a Nadal, mm, yo creo que a bastante buen nivel. Y Zverev, pues merecía también ganar este Roland Garros, pero Carlito es que es un genio, es un genio. Y como decimos, el, el partido de Nadal, por comentar algo de Nadal, ahora lo que viene, no creo que vaya a jugar Wimbledon. A Nadal le hace falta ritmo de competición, se lo he notado con el partido con Zverev, en detalles de ciertos puntos que Nadal normalmente esos puntos siempre los amarra, siempre los juega bien. Las bolas de break, que normalmente Nadal siempre también es muy difícil que se le escape tantas bolas de break. Y Wimbledon, yo creo que, bueno, la gira de hierba no creo que la vaya a jugar. Por un lado, cogería ritmo de competición para llegar a los Juegos Olímpicos bien, pero por otro lado en hierba su cuerpo sufre bastante, ¿no? Con los apoyos, en fin. Eh, Son partidos a 5 sets también y bueno, seguramente, bueno, de hecho él está entrenando en tierra, o sea que, pero no sé si va a ser suficiente de todo este tiempo entrenar en tierra, hará partiditos con, con jugadores top, pero no va a ser lo mismo que competir. Pero bueno, a Nadal esto no le importa. Para aquellos que decían, no, Nadal vuelve porque quiere ganar más Grand Slam, quiere estar obsesionado con coger a Djokovic. Si quisiera jugaba a Wimbledon, pero no va a jugar. Así que Djokovic, el torneo de Djokovic ha sido de menos a más y el partido con Musetti fue bastante bueno y a mí me sigue impresionando un poco cómo puede ser que un jugador con 37 años, por muy Djokovic que sea, que le gane físicamente a otro de 25 o de 26, no sé cuánto tiene Musetti, andará por ahí, y que le gane en el quinto set y le meta 6-0, después de ir 2-6-1 Musetti. Son cosas de la leyenda Djokovic, ¿no? Pero
no fue solo el partido con Musetti, de uno de estos partidos que agrandan su leyenda, sino el partido con Cerundolo, que eso sí, sí ya fue, eso sí que fue uno de los partidos leyenda, porque bueno, mucha gente, incluido yo, dudábamos un poco de su estado de salud, bueno, porque bueno, se hizo un resbalón ahí en la rodilla y, y tuvo que llamar al fisio. Creo que era en el 6-2, no sé si era 1-1 o 2-1, ya en el segundo set. Y tuvo que llamar al fisio con un problema de rodilla y tal. Y ya ahí se le notó porque no podía correr, no podía. Pero también se le notaba ahí que exageraba mucho ahí ese drama, tal y cual. Claro, la gente decía, mira al final del cuarto y del quinto set, mira cómo corre, no sé qué. Si tuviera lesionado no correría así. Pero bueno, él lo comentó bien en la rueda de prensa, que, que bueno, se tomó el máximo de pastillas que se podía tomar y se le pasó ese dolor. Yo lo he comentado con fisios, con mi amigo Willy, y me ha dicho que sí, se puede jugar con el menisco roto, pero claro, esto le ha supuesto a Djokovic forzar esa rodilla y a lo mejor ser un poco más grave de lo que hubiera sido si se hubiera retirado, ¿no? Y Cerundolo, que tenía el partido en la mano, no supo gestionar ese partido, ¿no? También, en lugar de mover a Djokovic, de seguir moviéndolo de lado a lado, seguir desgastando, quería acabar los puntos rápidos y hacía errores no forzados que le mantenía a Djokovic en el partido. Entonces, bueno, la culpa la tiene Cerundolo por no saber ganar ese partido. Así que, y bueno, yo creo que también la noticia para los españoles en el Roland Garros es que Carreño ha vuelto a jugar. Vamos a ver si sigue bien o bueno, si recae, en fin. Esperemos que siga jugando y a ver en qué nivel está. Swiatek se ha paseado en Roland Garros, a excepción del partido ese, seguramente que recordáis, contra Osaka, que incluso pudo perder, creo que tuvo bola de partido en contra o algo así. Bueno, y en el tercer set, 5-2 abajo. Y Osaka, bueno, ya dije en el anterior vídeo que si le diera por jugar al tenis, digamos, recordando la Osaka de hace años, pues era un partido bastante trampa, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo creo que a Osaka le faltó un poco también de ese ritmo de competición de hace años, porque la Osaka de hace años, este partido no se le escapa, ¿no? Y bueno, la ha podido ahí, por lo que fuera, los nervios, la ansiedad por ganar. Y obviamente se amarró ahí en la pista y pudo levantar ese partido, que después ha sido clave porque la mayoría de partidos lo ha ganado casi sin sudar. Y fijaros, la final también 6-2, 6-1 contra una Paulini que tiene su mérito con 1,60 m y ganar a buenas jugadoras. Incluso ha llegado a la final de dobles también, que la ha perdido. Pero final de Roland Garros individual y final de Roland Garros de doble. Y bueno, es Bionte con 22 años, ya 5 Grand Slam, y tiene ya 11.000 y pico puntos. Le saca más de 3.000 puntos a la segunda jugadora. O sea, es que hay mucha diferencia. Va a estar ahí mucho tiempo y bueno, está siendo hegemónica.
También al destacar en este torneo la jugadora Mirra Andreyeva, que la entrena Conchita Martínez y que llegó a semifinales, bueno, perdió con Paolini, pero le ganó a Sabalenka. Y bueno, no es ni siquiera mayor de edad, o sea, tiene 17 años, pero, pero es un tesoro para el tenis Wita y no solo es mirra, sino es incienso y es oro. Tiene ahí, como decimos, un tesoro Conchita Martínez y va a dar que hablar, va a dar que hablar en los próximos torneos y en los próximos años esta chica, ¿eh? Así que nada, ahí tenemos el relevo, Carlito Alcaraz, y va a ganar mucho más, seguro, seguro. Que gane más que Nadal o que Djokovic, ya veremos en el futuro. A día de hoy, a día de hoy está ahí. Con esa edad, a la edad que estaban ellos, está ahí. Porque juega mejor que ellos, tiene más tenis que ellos, pero no tiene la misma mentalidad. Entonces, para ganar tanto Grand Slam tiene que tener una gran mentalidad. Y Carlito está, yo creo que poco a poco aprendiendo eso. Hay gente que lo consigue antes, que madura antes, y hay gente que lo consigue más tarde, ¿no? Pero es indudable que Carlito es un genio y que domina absolutamente todos los golpes. Y aparte es una bestia, físicamente también. Pues nada, a disfrutar. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.